Bueno, vamos a continuar con esta serie de las fiestas perpetuas y queremos hablar de Pascua o Pesaj. Un dato que es importante para entender el orden de las fiestas o que Levítico o Éxodo, donde están descritas las fiestas, sea un poquito más fácil de comprender, es que en Israel el año civil iniciaba en el mes de otoño. Ese era el inicio de año. De hecho, si vamos a Israel hoy, en otoño están celebrando el Año Nuevo, muchos, claro, porque esa es su judío, fiesta, ¿verdad? sí. Luego tenemos a gente que no comparte ese calendario, comparten más el nuestro y pues celebran el Año Nuevo en el 1 de enero. Pero si vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 2, ahí lo vamos a poner en la pantalla, ahí está la instrucción de cómo el Señor vino a hacer un cambio, ¿verdad? Para ellos el inicio era otoño, era en el otoño para nosotros, y les dice el nuevo año inicia ahora en Nisan, ¿verdad? Que en nuestro calendario, que también vamos a poner ahí la gráfica, está entre marzo a abril. Correcto. ¿Verdad? Ese es para las fiestas perpetuas, ese es el año nuevo. Ahí iniciaba todo, ¿verdad? Exacto. Así es. A partir de aquí van a empezar a contar. Ajá. Yo creo que eso es interesante porque hablamos en la introducción acerca de sincronizarnos y es como que él nos vino a hacer el reseteo, ¿verdad? Dice, a partir de aquí empiezan a contar. Entonces, creo yo que es importante esto, ¿verdad? No es que ahora yo siempre digo que entonces ahora voy a usar otro calendario. No, pero yo voy a tener entendimiento, ¿verdad? Como decías, en mi dependencia de él, yo dependo de él y me sincronizo con lo que él y si él lo cambió, él sabrá por qué. Él sabrá. Él sabe por qué. Y bueno, de hecho, yo estaba leyendo muchos comentarios acerca de cosecha, ¿verdad? Y tiene mucho más sentido que el inicio sea ahí a que sea en otoño, ¿verdad? Exacto. Más adelante tal vez vamos a hablar acerca de la lluvia tardía, lluvia temprana. Yo cuando entendí el calendario judío, entendí por qué le llamaban lluvia tardía, aunque parecía que era la primer lluvia, pero era por el cambio del reseteo que decís que se hizo en el calendario, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a hablar de Pesaj o Pascua. Es la primer fiesta. Yo creo que es la que la mayoría de las personas conoce, tal vez lo más básico, ¿verdad? Lo más de la fiesta. emblemático, ¿no? Hablan de la semana de Pascua, ¿verdad? Que es lo que celebramos más en este lado del mundo, ¿verdad? Exactamente, en el mundo occidental. Y obviamente, bueno, vamos a leerlo. Levítico 23:5 dice, en el primer mes, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. Ahí está la instrucción. El primer mes, sabemos que ahora es el mes de Nisan, que fue la instrucción, y el Señor les dice muy claramente en el día 14 de ese mes, cuando anochezca, porque ya explicamos que ahí inicia el día, ese sería el día de la Pascua del Señor. Y lo que se está celebrando es el pueblo de Egipto, o lo que se está recordando es el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel saliendo de Egipto con la instrucción de poner la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Sí, es importante ver esto. A mí me apasiona hablar de la Pascua porque realmente cuando vemos en Hebreos se nos muestra qué es lo que pasó en lo celestial, ¿verdad? Cuando el Cordero es presentado, ¿verdad? Pero nosotros estamos de alguna manera recordando eso, claro, ¿no? Entendemos que el sacrificio que el Señor hizo, o sea, Él poniéndose como sacerdote, pero también como el Cordero que tenía que ser sacrificado, entendiendo que el pueblo judío, cuando hacían un sacrificio de sangre, ¿verdad? Esto de alguna manera la sangre cubría, mas no quitaba el pecado. Por eso cuando Juan ve a Jesús venir al Jordán, dice, he aquí el Cordero el que quita el pecado del mundo. Entonces es importante porque lo que la Pascua celebra es la salida del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y entender que en ese tiempo ellos estaban, fue lo último que sucedió, ¿verdad? Antes de que ellos salieran. Claro. ¿Verdad? Y había una instrucción clara ahí que creo que también que está lo que debían hacer con ese corderito. Sí, y lo que decís, eso creo que llama demasiado la atención, que por años ellos venían practicando cubrió nuestros pecados. Y hasta la fecha, el pueblo de Israel, cuando llega la fiesta de Yom Kippur, que vamos a estudiar más adelante, están celebrando ese pecado que fue cubierto, pero dentro de ellos saben que el siguiente año
tienen que volver a celebrar lo mismo Exacto. porque el pecado ellos no, como no creen en Jesús, solo sienten que como se los tapan por un momento, pero no es quitado. Pero el Exactamente. Cordero vino a quitar el pecado del mundo. Hoy mi hijo me preguntaba algo y él tenía un dolor de espalda. A mí siempre me gusta hacer como esas analogías, Ajá. ¿no? Tenía un dolor de espalda y bueno, le dije, tomate un ibuprofeno y lo demás. Entonces él me dice, ¿pero esto me quita lo que tengo? No. Ujú. Esto te va a quitar Te el alivia. dolor, te alivia, Ajá. pero seguís teniendo, si es, por ejemplo, algo en tu músculo, está ahí, simplemente no lo sentís. Ajá. Ahora es distinto cuando algo te quita o sea, te quita lo que tenés, más bien la afección. Ajá. Ya, y esto, hablando del pecado, es así, no es que te va a aliviar o que lo va a cubrir por un año, va a aliviar los síntomas, sino que literalmente te quita. Te quita el dolor. ¿Verdad? Y lo que lo quitaba, al menos en la instrucción, era cordero. Eso es lo que necesitaban, Sí. el cordero. Y lo quiero leer. Éxodo 12:1 dice, y el Señor habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero. El día 10 lo tienen que escoger. Versículo 5. El cordero será un macho sin defecto de un año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre los cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. O sea, todos tenían que hacer el acto de sacrificar al animal al mismo tiempo cuando bajaba el sol. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán entre los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan, sin levadura, con hierbas amargas. Y la sangre os será por señal de las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ahora, toda esta instrucción es increíble, es tan clara, pero si nos vamos por poquitos, o bueno, si lo agarramos entero, vemos que esta es una historia que habla, una fiesta que recuerda redención. A nosotros nos recuerda la redención de Cristo. Y a mí lo que más me gusta es cómo Jesús, como hablábamos en el episodio anterior, cumplió cada una de estas indicaciones al pie de la letra. Porque si vemos en el versículo 5, dice que el cordero tenía que ser un macho sin defecto. Exacto. Jesús no tenía defecto, no tenía pecado. Dice que el cordero o el macho tenía que ser de un año. Yo estuve leyendo el comentario de un rabino, que me gustó, obviamente un rabino mesiánico que hacía la comparación con Jesús, porque si no de otra manera no lo harían. Sí. Y de hecho le pregunté a un amigo veterinario que un cordero, es considerado adulto cuando tiene un año. Después del año ellos son considerados adultos. En la tradición judía, un hombre se considera un hombre ya maduro para ejercer funciones, ya sea de sacerdote, ejercer una función importante cuando sobrepasan los 30 años. Y Jesús murió de 33 años. Sí. O sea, Jesús era un hombre sin defecto, considerado maduro entre la cultura judía. Tenía que ser apartado. Y hay otros versículos donde también se habla de la Pascua, donde se hablaba que el cordero no podía ser fracturado. Ni un solo hueso podía ser fracturado del cordero. Sí. Y Jesús murió en la cruz como un cordero y la palabra dice literalmente que ninguno de sus que huesos, ni uno de sus huesos fue quebrado. O sea, que aún en la cruz muriendo, él haya preparado para alguien que no cree, que no sea fracturado es imposible, ¿verdad? Correcto. Es imposible. Correcto, sí, la verdad que es muy lindo lo que decís. Cuando hablamos de Pesaj, ¿verdad? La palabra Pesaj que ahí dice es pasar por alto. Uh-huh. Creo que en inglés se entiende un poco mejor, ¿no? Uh-huh. Porque es Passover. Passover, ajá. Entonces es como que el ángel iba a visitar esa noche, ¿verdad? Iba a morir todo primogénito de la tierra de Egipto. Y también, ¿verdad? Si había alguien en el pueblo que no ponía la sangre, ¿verdad? En los postes, en el dintel de la puerta, iba a morir. Iba a morir, ¿verdad? Entonces, lo que hacía este ángel era un scan, ajá, ¿verdad? Y veía dónde estaba la sangre y donde veía la sangre pasaba por alto. Uh-huh. ¿no? Entonces, creo que
entender eso, ¿verdad? Que la sangre de Cristo Es la que cubre. es la que está sobre nosotros, ¿verdad? Y la que nos cubre, como bien decís, de toda acechanza del enemigo, es impresionante. Sí. Es impresionante. Entonces yo creo que, al menos yo me quiero dar la tarea de estudiar ahora de una manera más profunda el sacrificio de Jesús y compararlo con la instrucción de la Pascua. Y al menos después de estar haciendo esto, de hacer esas conexiones, más que solo decir, wow, cómo cumplió todo, me quedo con la boca abierta y termino glorificando al Señor. Porque Él fue ese cordero por mi pecado, para quitar el pecado, para librarme a mí del pecado. Y definitivamente me asombra ver cómo lo cumplió a tanta cabalidad. Es exagerada la manera de hacerlo tan perfecto. Y es importante esto porque creo yo que cuando vemos el primer discurso de Pedro, Ajá. luego de que salen del aposento alto y muchos decían que estaban ebrios, Ajá. Es impresionante su discurso porque él empieza a recordarles cosas y contextualizándolo en lo que ellos ya creían. O sea, un judío practicante conoce muy bien, ¿verdad? Conoce muy bien todo, pero no lo veía. Entonces, cuando él hace referencia y a este Jesús, ¿verdad? Y lo hace ver, ¿verdad? Dice, es cierto, ¿verdad? Dice que ese día se convirtieron más de 3,000 personas, Ajá. ¿verdad? Entonces, creo yo que eso va a ser similar a cuando ellos lo puedan ver, es decir, es cierto, siempre estuvo ahí, vino y no lo pudimos ver, ¿verdad? Entonces, Wow. Sí, porque están cegados. Están ¿verdad? cegados, ¿verdad? Están cegados. Entonces, creo yo que es muy, muy importante esto. Por otro lado, lo que decías, que también entendamos esto. A mí nunca me cerró la matemática de que le haya muerto un viernes y que resucita el domingo. Hay que ir ahí, sí. Eso hay que mencionarlo. ¿Verdad? Hay que mencionarlo porque se nos dice, ¿verdad? Murió en Viernes Santo, pero la palabra dice que estuvo 3 días. Ajá. Y que resucitó el tercer día. Y decir, bueno, pero si contamos, como decías, ¿verdad? Por muy que digamos, empieza la noche, no me dan los días. Ajá. ¿Ya? Yo voy a poner en la pantalla una gráfica que tengo precisamente de eso. A mí tampoco me da la matemática de que haya muerto un viernes. Y hay 3 diferentes posturas. Hay 3 diferentes posturas por la cual yo me voy. Es la postura que murió un jueves en la noche, ¿verdad? Porque eso definitivamente sí da la matemática para que resucite el primer día de la semana, que sería el domingo, ¿verdad? Si hubiera muerto un viernes, no queda. Total. Y como él cumplió todo, o sea, él fue el primer fruto, y el primer fruto se celebraba exactamente 2 días después de ese Shabbat, o el día de descanso. Entonces, sí, definitivamente no da la matemática. Juan 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque el día de reposo era de viernes en la noche, o sea, cuando bajaba el sol, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Esto es en referencia a cuándo es que estuvo en la cruz y también a que los huesos, huesos no fueron fracturados en Jesús. Exactamente. Entonces creo yo que también esto trae luz. Ajá. No me quiero anticipar, pero realmente hay 3 fiestas en una, ¿verdad? Porque están son sincronizadas. 3, van juntas. Van juntitas. Al mismo tiempo que está la Pascua, estamos comenzando, que está en la instrucción ahí en Levítico, ¿verdad? De los panes y de los panes y levadura, y entender qué pasó también en esa fiesta, y entender que Él es la primicia, ¿verdad? Entonces creo yo que es importante esto porque nos hace verlo de otra forma, sí. ¿verdad? A mí siempre me enseñaban que el Viernes Santo era como para meditar en lo malo que uno era, no sé cómo decirte, o sea, como realmente Él se llevó mi pecado, pero era un día triste, sí. ¿Verdad? Pero realmente cuando vemos la obra redentora, aún y cuando Él haya participado de esa muerte, ¿verdad? Él no quedó ahí. Es que esa es la diferencia que tenemos nosotros al tener a Jesús. Porque no solo veo la Pascua como, murió. Sí. O sea, tenemos el contexto entero y como decís, ¿verdad? No nos queremos adelantar a las otras 3, sí. Pero van juntas. Él es, como decías, Él es la fiesta porque Él dice, yo soy la Pascua. Sí. Pero al mismo tiempo Él es el elemento principal de la fiesta. Él es la resurrección, pero al mismo tiempo Él es el elemento que resucita. Exacto. O sea, Él cumple absolutamente todo, ¿verdad? Exacto. Y por eso es que hay que observarlas, por eso tenemos que conocerlas.
Yo le decía a uno de nuestros amigos que nos preguntaban, pero ¿por qué las están estudiando? ¿Por qué las están viendo ahora? Y la respuesta fue el Señor lo resaltó. Exacto. Y yo creo que es necesario que nuestra generación, que la iglesia camine con entendimiento de esto, porque número uno, no son teorías que que se está inventando. No son cosas que uno dice, ahora solo lo voy a enseñar. No, está en la palabra. En la palabra dice que son perpetuas, pero yo creo que también, al menos yo, sin esto, creo que me faltaría mucho por conocer. Caminaría de una manera muy ignorante. Sí. A la hora de, por ejemplo, si queremos ministrar o evangelizar a alguien del otro lado del mundo, evangelizar a un judío, a un musulmán, incluso cualquier otra perspectiva, otra religión, la gente está verdaderamente preparada y conoce lo que creen. Y yo veo de nuestro lado como la iglesia no conoce muchas cosas y somos muy ignorantes de muchas cosas y no podríamos tener una conversación con alguien y decirle, mira, o sea, decirle a un judío, mira, yo entiendo tus fiestas, Sí. pero tengo a Cristo, pero tener el contexto y la base, decirle, esto es lo que estudié en la palabra. ¿Verdad? Claro. O sea, es importante que las conozcamos. Exacto. Y hablábamos detrás de cámaras el tema de estas fiestas como puertas, ¿verdad? Y comentábamos, bueno, pero si esa puerta ya se usó, ¿se puede volver a usar o no? ¿Verdad? Porque al final son fiestas y son puertas perpetuas. Ajá. Entonces, una puerta que siempre va a estar, ¿verdad? Y una puerta sirve tanto para entrar como para salir, ¿verdad? Entonces, creo yo que es importante porque nosotros tenemos, digamos, nuestro espíritu, como dice, está juntamente con él, como dice Efesios, pero nosotros estamos acá. Entonces, nosotros tenemos esa doble naturaleza, ¿verdad? Donde somos carne, sí, ¿verdad? Todavía habitamos en un cuerpo de carne como Cristo mismo, ¿verdad? Pero también somos espíritu. Entonces, entender que en esas puertas, ¿verdad? Hay recursos, hay cosas en el espíritu que yo puedo ir y tomar, ¿verdad? Ajá. Pero como decíamos, es un moed, es un tiempo propicio. O sea, es como cuando uno llega y ya la oferta pasó, ¿verdad? O sea, por ejemplo, otra cosa que se celebra, ¿no? El Black Friday en muchos lugares. Es como que alguien llegue el miércoles siguiente y quiera la oferta de Black Friday. ¿Qué te van a decir? Ya no. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Esto era el viernes pasado. Ajá. Entonces, ese es el entendimiento que tenemos que tener también de esos tiempos propicios. Hay un tiempo propicio. Yo creo que mencionabas el versículo, no me acuerdo la cita, donde dice que ustedes saben que cuando viene la lluvia, tal cosa va a pasar. Sienten el viento, es porque esto va a pasar. Pero son ignorantes de reconocer el tiempo que ustedes están viviendo. Y yo creo que, al menos a mí, el poner un poquito más de atención a esto me hace más atento al tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Exactamente. Y esa es la meta. Yo quería solo resumir cosas que el Cordero de Pascua, instruido en Levítico, tiene muy en común, no muy en común, tenía completamente en común con Jesús. Ya mencioné unas de ellas, pero voy a poner las citas en la pantalla. Número 1, el que tenía que morir era un cordero. Jesús fue ese cordero. Tenía que ser un cordero macho. Jesús era hombre. Y yo sé que este punto 2 es como, obviamente era hombre, pero he escuchado muchas cosas y comentarios que se van por otro lado totalmente y uno diría, no es posible, pero sí. Entonces, aún decir este punto es importante. Tenía que ser hombre y Jesús era hombre, ¿verdad? 1 Corintios 15, 45, 1 Corintios 15, 22. Número 3, tenía que ser hallado sin mancha, porque agarraban el cordero, lo examinaban, no tenía que tener nada malo, tenía que ser perfecto. Y a Jesús lo agarraron los fariseos, lo agarraron los escribas y la andaban buscando en dónde podían encontrar falta. Y la palabra es clara, no encontraron nada malo en él. Ya mencioné lo del cordero que tenía que ser de 1 año de edad. Número 5, el cordero tenía que ser elegido en el 10º día del mes. Y este es un punto importante, que es lo que en nuestro calendario celebran como creo que es Domingo de Ramos, Domingo de Ramos, que todos dicen Hosana. Jesús en Juan 12, capítulo 12, versículo 12 al 13, se habla de esa entrada triunfal de Jesús. Y hay muchos comentaristas y se puede hacer la matemática y exactamente Jesús entró en ese 10º día antes de la Pascua, en el día 10. Fue cuando él entró. Ese día pasó frente a todos los judíos y como decía Luispe, unos lo reconocieron,
otros no lo vieron. Exacto. Ese día, la tradición judía, en ese día que él estaba entrando, los rabinos y los padres de familia estaban escogiendo su cordero para celebrar la Pascua y Jesús venía entrando frente a ellos. O sea, él lo cumplió a ese extremo. Número 6, ya lo mencioné, tenía que ser examinado, no se vio nada malo en él. Número 7, los huesos no podrían ser quebrados, Juan 19:32. Número 8 me encanta, habla de que el cordero, si leemos en Levítico, era un cordero por familia. Sí. Todas las familias tenían que agarrar el cordero y lo mataban exactamente cuando el sol bajaba. Y ahora tenemos a Jesús muriendo como el cordero por todos. Por todos, correcto. Porque nos hizo un miembro de su familia. Al morir como el cordero por nuestros pecados, nos incorporó a su familia. Número 9, el cordero tenía que morir. Porque habían sacrificios o se podía lastimar al animal y quizá no moría y la carne se desperdiciaba. Eso estaba prohibido. Correcto. El cordero que agarraban se tenía que morir. Jesús no se bajó de la cruz, se murió en la cruz. O sea, no es como que se lo llevaron dañado. Él literalmente murió en la cruz. Y algo que me encanta es que a él no lo mataron. Él entregó su vida. Sí. Cuando le ponen la lanza, sale agua de su costado, que eso también es una conexión a otro tema. Pero él no lo mataron, él entregó su vida, murió en la cruz. Número 10, la sangre tenía que ser puesta en los marcos de las puertas. Y si leemos en Juan 10:9, se usó un hisopo con su sangre para marcar después con la sangre del cordero. Número 11, el cordero en Levítico 23 habla que se tenía que comer completo. No se podía quedar un pedacito de la carne. Aparte que era un desperdicio, la instrucción era lo cocinan y se lo acaban. Yo leía el comentario de un rabino de que esto era parte de enseñarle al pueblo judío a compartir. Si compraban un gran cordero, tenían que invitar gente, se lo tenían que acabar. Y esa es una invitación en Lucas 22:19-20, que comemos y bebemos de él. Correcto. Comemos completamente al cordero. Algo importante que lo que decías ahora, y creo que la pregunta sería, bueno, ¿cómo celebro ahora la Pascua? Ajá. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, y hablabas el tema de meditar, y yo creo que este tema de comer el cordero completo Ajá. y en familia no es cosa menor. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros en nuestra vida hacemos una vida en donde Cristo se acopla a mí. Ajá. ¿Qué vendría a ser el equivalente a eso? Yo solo me como la parte del cordero que más me gusta. Uh-huh. ¿Sí? Vengo y, por ejemplo, no sé, me gustan las costillitas de cordero. Ajá. Solo me como las costillitas, pero a mí no me den la parte de la pierna porque es carne un poquito más dura. No sé, ejemplo, Ajá, ¿verdad? ajá. Pero creo que meditar en esos días de si me estoy comiendo completo el cordero, ¿no? Ajá. Si lo estoy comiendo en familia o no. O sea, tener una charla con mi familia, Ajá. ¿verdad? Donde meditamos en qué es el cordero para nosotros y qué áreas del cordero todavía nos cuesta comer, Claro. ¿verdad? Porque el Señor, pues siempre las letras pequeñas no las esconde, ¿verdad? Ajá. O sea, sabemos que el seguir a Cristo implica algo para mi vida, ¿ya? Entonces, el comerme completo es yo estar de acuerdo, o sea, en amor, ¿verdad? Yo me entrego y me como completo a Él con mi familia. Uh-huh. Entonces, era un tema familiar, Sí. ¿verdad? Sí, al final de cuentas, estas celebraciones es que la familia esté junta, ¿verdad? Exacto. Y no cada quien por su... Había una instrucción también en las casas donde había poca gente, Ajá. podían comerla con el vecino. Ajá. Yo decía, qué lindo, ¿no? Porque al final Invitados. invitabas, ¿verdad? Y compartías y es familia también, de alguna manera. Y eso hasta la fecha se preserva porque la gente en el Medio Oriente, a donde vayas, te invitan a comer. O estás en un restaurante y miran que le estás viendo así como, al menos en nuestro país, aquí estamos en Guatemala, ¿verdad? Uno le mira el plato a alguien para decir, voy a ordenar eso. Si en el Medio Oriente te miran viendo un plato, mucha gente te va a decir, ¿quieres probar? Agarra un pedacito, ¿verdad? Mira. Se mantiene esa, no sé cuál es la palabra, creo que la dijiste, esa invitar, el estar en familia, estar con amigos, compartir, ¿verdad? No, es una fiesta para dejar el egoísmo por un lado, poner a Cristo como el centro, celebrar alrededor de esa realidad. Yo creo que
la próxima Pascua, que bueno, ahorita va a ser en abril, o si miras este video en otro año, Exacto. la próxima vez que venga la Pascua, meditar en, wow, el Señor Jesús cumplió cada una de esas cosas, no falló en nada, es perfecto, Él es el Cordero, Él es la celebración, Él la cumplió, Él va a regresar, y como familia yo quiero celebrar eso, ¿verdad? Yo creo que mis hijas crezcan entendiendo, wow, Jesús es el Cordero de Pascua. Él es el Cordero que quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Exactamente. Así que, bueno, qué lindo poder conversar esto. Uno podría seguir y seguir. Sí, sí. Pero bueno, esperamos haber abierto esa pequeña puerta para que los que lo están viendo pues tengan esa espinita, esa inquietud de poder profundizar un poco más buscar en la palabra, buscar con Él, ¿verdad? Y que Él se revele en cada una de estas fiestas, ¿verdad?